Ahora mencionemos algunos elementos de la evaluación. La evaluación es una parte trascendental según lo que vimos en la metodología de trabajo de las especialidades. Es un punto medular. El primer punto que vamos a considerar cuando hablamos de evaluación es la forma de evaluación. La forma de evaluación debe ayudar en el aprendizaje de la especialidad, es decir, eso es un complemento, no es un filtro para demostrar quién sabe y quién no, porque el hecho de que un aspirante no conteste nada en una especialidad, pues puede ser un síntoma bien un síntoma de que yo como instructor no hice un buen trabajo en la especialidad. Así que la evaluación debe de adaptarse al grupo de trabajo. No siempre vamos a aplicar la misma evaluación a todos los grupos. Eso es muy importante porque cada grupo tiene características diferentes. Así que la manera en que nosotros elijamos para evaluar la especialidad debe en sí misma ayudar al aprendizaje. Es decir, es un detonante que termina de validar el aprendizaje, termina de hacer crecer a nuestro muchacho. No es un filtro para decir aquí nadie sabe más que yo que soy el instructor. No. La mayor realización de un maestro es que el alumno lo supere. Esa es la mayor realización. Entonces, dentro de la filosofía tenemos que tener muy bien enmarcado eso. Un examen, una evaluación de una especialidad no es para crucificar a los muchachos. No, 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 no. Simplemente debe ser una forma de aprendizaje, de crecimiento. Un segundo elemento, debe haber un equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Estamos de acuerdo, hay especialidades que son más prácticas, pero la evaluación no tiene que basarse solamente en la práctica, porque tiene que tener ciertos elementos también teóricos. Ahora, si la especialidad es más teórica que práctica, pues entonces la evaluación tiene que tener un poco más de peso en la parte teórica respecto a lo práctico. Lo importante en esto sí es que podamos mantener un equilibrio. En esta siguiente parte queremos compartir con ustedes algunas ideas para la evaluación o los tipos de evaluación. Voy a ir comentando algunas, pero en la presentación usted podrá verla con mayor detalle. Este es un material que hemos extraído del manual administrativo de la División Sudamericana y a la vez de una revista escolar se extrajeron la mayor parte de estas recomendaciones. Entonces, si a ustedes les son de utilidad, pues adelante, adelante. Es una forma de que nosotros podamos ir mejorando, ¿verdad? Las formas en que nosotros evaluamos dentro del club. La primer modelo puede ser una prueba objetiva. La prueba objetiva es una serie de preguntas directas para respuestas cortas con solo una solución posible. Su función pues es evaluar cuánto aprendió el conquistador sobre los datos singulares y específicos del contenido. ¿Qué ventaja nos ofrece? Pues es familiar para los niños, es fácil de preparar y de responder y puede abarcar gran parte de lo expuesto durante la instrucción. ¿En qué debemos de poner atención? ¿Qué se responde en el momento o de memoria y su análisis no permite constatar cuánto conocimiento? Es decir, se vuelve algo más que todo cognitivo. Hay que planificarlo, entonces seleccionamos los contenidos para elaborar las preguntas y hacemos las claves de corrección. Elaboramos las instrucciones sobre la manera adecuada de las preguntas. Cuando hacemos el análisis, entonces definimos el valor de cada pregunta y lo vamos a multiplicar por el número de respuestas correctas. ¿Cómo se utilizan estos datos? Entonces hacemos nosotros una lista de los contenidos que los conquistadores deben memorizar. Les damos estrategias que faciliten la asociación, como listas agrupadas por ideas, informes con elementos gráficos, asociaciones con contenidos ya asimilados. Digamos que son formas de... Entonces, nosotros podemos incluir dentro de la evaluación de una especialidad una prueba objetiva, es decir, esto es una parte. ¿Qué otra parte? Puede ser una prueba de disertación. Es una serie de preguntas que lo que van a exigir es la capacidad de establecer vínculos, resumir, analizar, juzgar. Ya estamos en un nivel diferente, no un nivel memorístico, sino un nivel un poco más aplicativo. Entonces, así nosotros verificamos la capacidad de análisis del problema central, se abstraen hechos, se formulan ideas y se pueden recrear procesos. Así el conquistador tiene la libertad de exponer lo que piensa, muestra sus habilidades de organización, de interpretación y también de expresión.
En este caso no mide dominio de conocimiento, más bien cubre una muestra pequeña del contenido y no permite exhibir el contenido como tal. En este caso elaboramos pocas preguntas y se tiene que dar el tiempo suficiente para que los conquistadores puedan pensar y sistematizar sus pensamientos. Damos el valor que cada pregunta tiene, le atribuimos un peso a la claridad de las ideas para la capacidad de argumentación y conclusión y la presentación de pruebas. Es decir, hacemos una especie de rúbrica de lo que nosotros vamos a medir en este tipo de elementos. Si el desempeño no es satisfactorio, entonces el objetivo aquí no es, como hemos insistido, no es fracasar al muchacho, sino nosotros ahora creamos unas experiencias, algunas motivaciones que le permitan al conquistador llegar a la formación de los conceptos más importantes que nosotros estábamos buscando. Tercero modelo puede ser un seminario. El seminario pues es una exposición oral para un público laico utilizando el habla y materiales de apoyo adecuados al tema. Nos posibilita la transmisión verbal de las informaciones buscadas de una manera más eficaz. Contribuye en el aprendizaje del oyente y del expositor. Esto demanda investigación, planificación y organización de las informaciones y nos permite que se desarrolle pues la expresión oral en público. Pongamos atención a que se conozcan las características personales de cada conquistador para evitar comparaciones en la presentación de alguien tímido o uno que tiene fluidez, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer un balance entre esos elementos. Tenemos que delimitar bien el tema, proporcionar bibliografía, fuentes de investigación, vamos a esclarecer bien los procedimientos apropiados para la presentación, hay que decir cuánto va a durar, la fecha de la presentación, solicitamos un informe individual entonces de los conquistadores. Este es un tipo de elemento que podemos utilizar al momento de evaluar una especialidad. Un siguiente elemento es un trabajo en grupo, que son actividades de naturaleza diversa, puede ser escrita, oral, gráfica, corporal, y se realizan pues de una manera colectiva. Desarrolla entonces el espíritu de colaboración, de socialización, de ese trabajo de integración en grupo que muchas veces nosotros queremos. Esto va a posibilitar entonces como una ventaja el trabajo organizado en las clases numerosas y el alcance de diversos contenidos, en caso de escasez también de tiempo. Siempre pues hay que conocer e identificar bien las características personales de cada conquistador para evitar comparaciones, ¿verdad? Según vimos en la parte anterior. Hay que planificar bien, eso sí, este tipo de trabajo en grupo, definir bien las pautas, asignar pesos, rúbricas a lo que se va a hacer, para que no haya ningún problema. El trabajo en grupo siempre puede generar problemas de socialización, así es que tenemos que idear maneras para motivar ese trabajo en equipo y que no sea más bien una carga para los muchachos. Otra forma que pudiéramos utilizar también es un debate. Es un texto producido por el conquistador después de las actividades prácticas o proyectos temáticos. Así indagamos si el conquistador adquirió conocimiento y si conoce las estructuras también del texto mismo. Evaluamos el nivel real de comprensión de contenidos y de actividades colectivas o individuales. Evitamos juzgar también la opinión del conquistador, es muy importante porque tenemos que respetar las ideas que nos están presentando. Hay que planificarlo bien, orientar bien al grupo sobre la estructura, cómo se va a desarrollar, cómo se va a presentar, cuál es el tamaño, etcétera, ¿no? Darle puntuación en una rúbrica bien delimitada. Otra forma también es el informe individual. Es un texto producido por el conquistador después de actividades prácticas o proyectos temáticos. Así averiguamos si el conquistador adquirió conocimiento y se conoce las estructuras también de texto. Podemos evaluar el nivel de comprensión de contenidos, siempre respetando también la opinión del conquistador respecto a esa temática. Definir bien el tema, orientar al grupo, cuáles son las partes que va a tener, qué peso tiene cada una de las partes. Eso es muy importante que nosotros lo manejemos dentro de todos estos modelos. Tenemos otro que se llama la autoevaluación. Ya es un análisis oral, escrito, en formato libre, ¿no? Que el conquistador hace de su propio proceso de aprendizaje. Aquí la idea es que nosotros pudiéramos utilizar uno o varios de estos modelos de evaluación
para que nuestra evaluación de la especialidad sea más objetiva, sea más clara, sea más comprensible. Así es que vean que sí tenemos una tarea muy grande, muy ardua que hacer para que mejoremos, ¿verdad?, este tipo de conceptos en nuestras especialidades.